Esto y Les Fartures, con David Castañón. Y aunque fale del minero, también podría falar del valor del que navega y del peligro del mar. Hay un costero a tu nombre y un derrabe de carbón, una mano, una peseta y otra en el detonador. Temazo, como presta cuando viene Marcos Cienfuegos, pero bueno, lo que más nos presta es tenerlo aquí y poder disfrutar de la su sabiduría y del su entusiasmo, que muchas veces hay gente que sabe mucho, pero a la hora de transmitirlo parece como que está ahí un poco apolmonada, y Marcos no, Marcos transmite ese prurgimiento, esas ganas de vivir, de hacer cosas y de mejorar la sociedad donde vivimos, y él está consiguiéndolo, no solo en Mieres, en Asturias en general. Podemos decir que el mundo ya mejor gracias a Marcos Cienfuegos. Pero yo falo por la parte que me toca a mí, aparte de tener la suerte de que venga aquí a Les Fartures y que aprenda mucho con él, dígolo por lo que disfruto cuando Marcos entama Bocamina, y si estáis un poco soyertes y sois rápidos, y esto voy a volver a recalcarlo, no hubo enchufe para que David Castañón consiguiera les entradas. Estuve ahí como un campeón dándole F5 a las 10 de la mañana, que yo cuando empezaban, y agarré sitio. Y esto hay que decirlo porque dicen, bueno, ya que tú estás enchufado, a ti reservo todas las entradas, y yo creo que Marcos no reserva entradas casi ni en la familia, tío. No, totalmente de acuerdo, claro. David, o sea, no hay reserva absolutamente para nadie. Permíteme que ¿tenéis algún compromiso de autoridades y de gente que...? Sí, pero eso va, digamos, en... Esos ya ni salen a la venta. No salen a la venta, no, eso va en un capítulo independiente, vamos, a lo que lleve Bocamina. Lo normal y protocolario en todos los sitios, pero exactamente, vamos. Pero que eso no tiene una relación directa con la venta, ¿no? Claro. Que se pone, digamos, para el conjunto de la sociedad, no solo en este caso de las comarques mineras, sino de Asturias en general, y también del territorio nacional, porque cuando entremos ahora pues a desgranar, ¿no?, lo que fue Bocamina Planta 7, pues uno de los grandes orgullos que tenemos, ya que Bocamina sigue creciendo, sigue despertando sentimientos, sigue despertando emociones, no solo aquí, sino también fuera de aquí, y de hecho ya hay un montón de gente que viene expresamente a Mieres y al Valle de Turón para poder disfrutar de Bocamina, precisamente de otros territorios del Estado español, ¿no? Concretamente, pues en esta ocasión de Barcelona y de Valencia. Yo creo que eso es, como te decía, un motivo más de satisfacción, bueno, pues por lo que Bocamina ahora mismo está consiguiendo y está consolidando, ¿no? O sea, vinieron desde fuera de Asturias en exclusiva, sin estar vencellados con familia asturiana o de Mieres, vinieron a disfrutar del evento. Y es cierto que alguna gente que pudo conseguirles entradas sí tenía una vinculación con gente de aquí, pero otra gente no. Agarrar un avión, un tren para venir lo que tuvo. Curiosamente, otra gente no tenía ningún tipo de vinculación. Habían escuchado y habían informado a través de redes sociales y de diferentes informaciones buscadas en diferentes de Les Fartures lugares espacios claro, ¿no?, mediáticos, ¿no?, como pueden ser Les Fartures. Claro. Y bueno, fue un poco la gran sorpresa, ¿no? Una de las grandes sorpresas que tuvimos en esta edición de Bocamina Planta 7. Uh-huh. Así como falábamos el otro día que Mieres ya es un referente cultural por toda la actividad que tiene, yo creo que uno de los pegollos fundamentales de la cultura en Mieres y por qué atrae tanto Bocamina. O sea, Bocamina ya convirtióse ya casi desde el principio, ¿no? Pero tú dices, bueno, va, este chaval ya acomodóse,
fai esto, reproduzlo y tal, ¿no? Bocamina sigue creciendo en cada edición. Intentéis siempre sorprender de alguna manera. Bueno, quiero decirte, David, permíteme que somos un granín de arena más, ¿no? Digamos, Bueno. al gran trabajo que se está haciendo. Precisamente en otros programas habíamos falado de ello, ¿no? De mucha xente del movimiento asociativo mierense y del conjunto de los cuenques mineros que están haciendo un gran trabajo y una gran labor, y también en este caso, bueno, pues por la apuesta en este caso institucional, ¿no? También del municipio o del Ayuntamiento de Mieres, precisamente por poner en su agenda política como un eje vertebrador y prioritario la cultura. Claro. Porque hay que decir, y esto está bien que también la gente lo sepa, que para que Bocamina tenga un precio que la claro, ahí gente va a llegar yo, pero ya dilo tú. se pueda permitir, que luego podemos entrar en lo que lle caro, lo que lle barato, obviamente, que eso lle subjetivo para cada uno, y siempre todo podría ser más barato y incluso de baldre, pero bueno, no vivimos en un estado así, ¿no? Hay que pagarles cosas y hay que pagar a la gente que lo trabaja. Bocamina puede tener esos precios populares gracias al sofitu de alguna empresa privada, pero también del gobierno de Mieres. Sí, ¿no? Del gobierno de Mieres y también de otros entes, o otros entes, mejor dicho, institucionales, como y el gobierno del Principado de Asturias y como y también UNOSA, ¿no? Es decir, y es cierto que el Ayuntamiento de Mieres, y aquí nuevamente quiero hacer ese reconocimiento público, fueron los que desde un principio apostaron, ¿no? Y pusieron encima de la mesa la financiación oportuna para que se pudiera hacer Bocamina, y sigue siendo el motor fundamental económico precisamente en esa faceta que tú estás comentando, pero hay otra gente, otros organismos, otras instituciones, también ya está entrando la participación privada para que realmente ese precio, que como tú bien dices, cada uno luego puede valorar si ye poco o ye mucho, pero realmente te puedo decir que si sin esa participación económica y ese compromiso que existe por parte de quienes estamos falando, lógicamente el precio sería muchísimo más, ¿no? Claro. Porque bueno, estamos hablando de un proyecto que lo hay que montar de cero. Yo creo que también recordar que lle Bocamina, ¿no? O sea, no como esa experiencia, yo creo que ya prácticamente tanto quien haya ido como quien no haya ido, pues ya conoce, pero que para que eso sea posible hay que hacer un montaje y un desmontaje totalmente de cero, y digamos un proyecto efímero que hay que montar, pues toda la logística correspondiente, cocines, iluminación, técnica, y detrás de todo ello hay un trabajo de muchísimos profesionales que están horas dedicados precisamente a que todo intente salir bien para el disfrute, obviamente, del comensal, ¿no? Y tú además esto lo dirías, porque paso y es sincero, no tienes ningún problema, pero yo creo que no atopamos a nadie que fuera a Bocamina y que saliera de allí diciendo muy caro para lo que lle. Yo creo que ya al contrario, todo el mundo dice ostras, y a mí los que a veces me dicen, ostras, tiene un precio tal, dícemelo siente de fuera que tiene ganas de ir, ¿no? Y que a veces puede hacer un poco de barrera, pero en cuanto ves la experiencia que lle, dices, esto no te ha pagado. Bueno, gracias por tus palabras, David. Yo digo que tan mal que a lo mejor lo reflexioné también desde ese punto de vista, que también y somos repugnantes, contigo. Somos repugnantes. Pero simplemente cuando también podemos hacer ciertas comparaciones, que es cierto que cada proyecto es completamente diferente e independiente, y a mí no me gusta comprar absolutamente nada con nada, ¿no? Pero por poner digamos un acento a esto que estamos falando y comentando, hay experiencias que no se están desarrollando en Asturias porque experiencias de estas características en Asturias no se están haciendo así como así, sino hay que buscar la comparativa en otros lugares del territorio español, pues si tenemos hecho ese análisis y esa evaluación y experiencias de estas características bajo otra connotación y bajo otra situación completamente diferente a la nuestra, que no estoy diciendo ni que sea mejor ni peor, obviamente es diferente, pero estamos hablando de un precio medio que
casi cuadriplica el último de Bocamina. Entonces, bueno, a partir de ahí sí es cierto que entra en juego pues la reflexión, la valoración totalmente personal, ¿no? De lo que puede ser barato y caro, pero yo también, desde aquí, independientemente del precio, que puede ser más alto o más bajo, yo siempre reivindico, porque es cierto, y así también lo hice y lo sigo haciendo no solo en este programa, sino también en los debates que puedo tener con amigos y con gente del sector y con el público en general. Yo creo que la cultura hay que pagarla. O sea, simplemente, aunque sea un precio popular, pero que yo creo que es justo de ahí el valor, obviamente, que merece. Y la cultura lleva un eje fundamental de dinamización y también de generación de empleo. Entonces, esa vertiente hay que verla desde ese prisma y hay que defenderla y hay que reivindicarla. Por tanto, yo creo que también hay un elemento importante, ¿no?, que siempre hay que poner encima de la mesa para generar esa conciencia social, que yo creo que cada día hay más, estamos consiguiendo y hay más gente la que precisamente valora la cultura como esta reflexión que estamos manteniendo y planteando ahora mismo, ¿no? Cuéntame, ¿qué tal Bocamina Planta 7? Pues mira, como antes te comentaba, yo ahora mismo que ya pasó, unas cuantas semanas, ¿no?, de que ya estamos más aposentados, ya estamos pudiendo ver el espejo pues desde la frialdad que conlleva y el reposo que conlleva este tipo de trabajo y ese tipo de proyecto. Yo creo que si el minuto último de la última cena de Bocamina ya la exultación ya radiaba entre todo el equipo que conformamos Bocamina por el resultado, ¿no? Y digamos por el feedback que nos estaba llegando a través de la gente que pudo disfrutar de Bocamina Planta 7, pues ahora un poco más riquiciados, ¿no? Riquiciados desde esa lejanía que te marca, digamos, las semanas, reafirmamos precisamente en que estamos tremendamente contentos, ¿no?, del resultado por muchísimas cosas, ¿no? Precisamente no solo por lo principal y lo prioritario que la gente lo valore, que la gente lo disfrute, que la gente te diga que y te da ánimos, ¿no? Para que sigamos, ese calor que notas, ¿no? Cuando termina la cena la gente se acerca a ti, comenta, ese subidón que te da todas esas palabras de positivismo, sino porque pudimos conseguir también cosas que desde hacía muchísimo tiempo estábamos trabajando en ellas y que por diferentes circunstancias no las habíamos podido conseguir. Pues integrar un espacio nuevo, que los 3 espacios en los que se desarrolló Bocamina Planta 7 fueran 3 pozos mineros, ¿no? A diferencia de otros momentos, que sí es cierto que había espacios que tenían una relación siempre muy directa con la actividad minera, la actividad industrial, en este caso el Valle de Turón, pero que los 3 escenarios principales geográficos de Bocamina Planta 7 hayan sido 3 pozos mineros. Yo creo que era una cosa que siempre teníamos en la cabeza y que siempre estuvimos peleando por ello, y sobre todo pues la parte final, ¿no? Hacer el colofón ¿no? Es decir, ese movimiento final, ¿no? Digamos, escénico, musical, que entendíamos que era el colofón que faltaba a Bocamina, ¿no? Entonces, y además que no te lo esperabas, yo no me lo esperaba. No, porque tú sabes, precisamente como buen conocedor y buen disfrutador de Bocamina, el elemento sorpresa, y yo también, uno de los grandes debates que tengo con ciertos medios de comunicación cuando te llamen y te pregunten, ¿no?, sobre Bocamina, digo que no podemos desvelar ciertas claves porque el elemento sorpresa precisamente lleva una de las raíces identificativas del proyecto, ¿no? Entonces, ese momento de emoción, ese momento de sorpresa siempre lo intentamos mantener hasta el último momento. Y es cierto que hay determinadas situaciones o determinadas intervenciones que se siguen o se mantienen en Bocamina porque son parte de la esencia, y aquí lo digo, ¿no? Es decir, el coro minero de Turón no se podría sobreentender ahora ¿Qué mote aquellos? Lo que lleva Bocamina sin el coro. Entonces, hay una cosa que se puede desvelar porque una cosa que se mantiene.
pero y es cierto que tanto el menú, ¿no? A veces algunos me dicen, oye, desvelamos el menú antes de que se celebre Bocamina. No, el menú no se puede desvelar, y es más, no se desvela, como tú bien sabes, ni al propio comensal. Es decir, no sé si para lo bueno o para lo malo, pero ya que precisamente hay una experiencia que va en esa línea sorpresiva, y no se desvela absolutamente nada, ¿no? Al rollo de esto sí que no se sabe el menú, pero sí que cuando te apuntes puedes avisar si hay alergias, algún tipo de intolerancia y estas cosas, para que obviamente que se atiende a toda esa digamos esa problemática, ¿no? que existe en la sociedad. Vamos, que a Bocamina puede ir cualquier persona, incluso con movilidades reducidas también, que pueden ir hasta allí y disfrutarlo. Que se piensa absolutamente en todo, ¿no? Es decir, y tan mal que yo lo diga, ¿no? Porque al final, bueno, cuando estás metido en el ajo y es una de las cabezas visibles y pensantes del proyecto, pues decir ciertas cosas a veces no está bien, pero ya es cierto, ¿no? Decir, Bocamina, date cuenta que terminamos, como decimos, a unas semanas y ya estamos pensando en Bocamina Planta 8, ya estamos trayendo Bocamina Planta 8, ¿no? O sea, entonces, todo está, hombre, por supuesto que siempre hay fallos, ¿no? Y contratiempos que no cuentes con ellos, pero nada de lo que sucede en Bocamina está hecho al albur de la, digamos, de la suerte, sí, ¿no? A los xoles, sí. Todo tiene un análisis, todo tiene una evaluación, todo tiene un guión, todo tiene un relato, y precisamente esto que tú estás comentando, ¿no? Es decir, esa problemática, digamos, alimenticia que hay hasta la sociedad, pues siempre quien pueda disfrutar de conseguir la entrada para asistir a Bocamina siempre puede comunicar y siempre tiene esa atención personalizada precisamente a cualquier problemática, pero eso no significa lo que también antes estamos comentando, que haya un desvele del menú de degustación de cada edición de Bocamina, que también hay que comentarlo y recordarlo siempre, y es completamente diferente y novedoso. Es decir, no se repite absolutamente nada, sino en estas 7 ediciones que damos de Bocamina, todos los menús de degustación, que están entre 11 y 13 pases, depende del momento y depende de la situación o depende de la edición, siempre son menús que están creados ese proceso para cada edición. No se repite absolutamente nada y se intenta siempre, bueno, pues trabajar en esa investigación y trabajar también en esa cocina sintergética que siempre comentamos, esa cocina de fusión, que también no solo partiendo de la raíz de la cocina del carbón y de la cocina de Mieres, sobre todo de nuestros maestres guisanderes, pretendemos dar ahí un punto, digamos, más vanguardista, no solo la introducción de técnicas un poco, digamos, técnicas culinarias más modernas, sino también en la integración y la fusión de otras cocinas y sobre todo con otras intervenciones, en este caso artísticas, como fue la de Speculum en el Pozo Santa Bárbara, que también tenga una relación absolutamente con todo lo que forma parte de Bocamina. Espectacular, la exposición del Jardín de las Delicias del Bosco, actualizada en 3D, o sea, bueno, quedamos ablucados allí, fue una de las cosas impresionantes que yo aconsejo a todo el mundo, y ya que estamos, el espacio de Santa Bárbara, que poder disfrutar de arte de vanguardia en un espacio como aquel, yo creo que lo fue todavía más mágico, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es otro de los grandes potenciales ahora mismo que tiene el municipio de Mieres, que es Pozo Santa Bárbara, esa gran apuesta también del Ayuntamiento de Mieres por precisamente trabajar en esa línea que estamos comentando y que estamos reivindicando, es decir, preservar la tradición, pero introducir aires modernos, ¿no? En este caso, pues esa actividad industrial del pasado con este movimiento de arte contemporáneo que se pretende dar en cada impulso, ¿no?, a las diferentes iniciativas artísticas que se introducen en Santa Bárbara. Yo creo que es un elemento súper acertado y un elemento que está claramente marcando una diferencia en lo que es poner en valor y gestionar los activos industriales de una perspectiva completamente diferente a usos que, no estoy diciendo ni mejor ni peor, pues en otros momentos se apostaron y se vio que lógicamente el recorrido ya era muy corto, ¿no? Claro. Ya era muy corto, ¿no? Yo creo que en esta
en la segunda edición donde ya cuentes con Israel, Estrella Michelin, cocinero de Alga, y es verdad que desde el primer momento formuló perfectísimamente, parecía que llevaba allí las anteriores 7 ediciones, pero en esta ya estaba mucho más suelto. Yo creo que a la hora de proponer en los platos también se ve más que entre los dos hicisteis mucho más ese trabajo, ¿no? De trabajar más los platos, llevarlo cada uno a su terreno, pero siempre con el foco minero y la tradición, no solo de Asturias, sino también hasta Israel, en el Albacete, la su familia vencellada a la mina también. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ya Israel es un integrante componente, ¿no? Sí, no lo echamos ya ni de queremos. Bocamina, Claro. y yo creo que, claro, al final cuando fluye, ¿no? Ya tanto pues una especie de relación personal que va mucho más allá, en este caso de la profesional, pues tiene los réditos y los resultados que estamos comentando. Yo creo que ahora mismo pues el trabajo que hacemos conjuntamente digamos en la parte del diseño y de desarrollo del menú de Bocamina, pues cada vez se va consolidando mucho más, ¿no? Precisamente pues por lo que estamos hablando, ¿no? Y eso tuvo una traslación y una consecuencia muy clara, ¿no? No solo el año pasado, que fue un poco el inicio, que también ya se vieron claramente esos resultados, sino que yo creo y coincido plenamente contigo que Bocamina Planta 7 el resultado yo creo que fue muy bueno, ¿no? Es decir, yo creo que hubo platos que, sin olvidar esas raíces mineras de las que partimos, no solo de la cocina del carbón y la cocina de Mieres, sino también, como tú bien dices, pues Irra tiene esa raíz también minera familiar. Hay determinados platos, ¿no? o recetes que también de una u otra manera, o productos, juegan un papel muy importante en las dos cocinas, en la cocina manchega y en la cocina asturiana, en la cocina de las cuencas mineras. Y yo creo que ahí supimos, ¿no? Precisamente de ahí la vuelta que merece y buscar la novedad, ¿no? Y el reflejo en los platos nuevos, no solo con la integración de productos de aquí y de allí, sino también en esas técnicas y en esa, o digamos, en la parte final, no solo en la puesta en escena, sino también en esa conjugación de sabores y de matices, que yo creo que al final y el resultado fundamental de que un plato funcione o no funcione. Es decir, no es solo poner el producto, sino también la técnica y también el fusionar pues una serie de elementos coadyuvantes que también son los digamos importantes para que las cosas vayan o no vayan, ¿no? Y todo esto que siempre hay que recordarlo al aire libre. Orba y un día, otro día hizo una noche espléndida que fue la que me tocó a mí, pero bueno, ya empieza a enfrescar un poquillín o incluso helar, y eso, a la hora de sacar los platos, el punto de temperatura que tú tuviste, si es viernes y sábado, que tú tuviste el viernes, no tiene que ser el mismo con el que lo saques el sábado. Totalmente, David. Claro. Yo creo que es uno de los elementos más complicados que tenemos, claro. Desde el punto de vista de cocina, ¿no? En Bocamina, porque cada día las condiciones climatológicas son completamente diferentes, la meteorología juega siempre. Estás atechado, esto hay que decirlo, estás atechado y hay calefactores, va a estar calentín, pero para trabajar en cocina y es complicado eso, ¿eh? La cocina está allá, al aire libre también. Exactamente, estamos... Claro. Está bien que lo digas y que lo pongas también a colación, ¿no? Es decir, estamos trabajando pues en un espacio al aire libre, ¿no? En un proyecto efímero que monta y desmonta absolutamente todos los recursos que necesita. Y como no, la cocina y uno de ellos, ¿no? Y como te decía, pues la meteorología desgraciadamente siempre juega en contra de un nuestra, valle casi, ¿no? que tiene microclima propio. Tal cual, porque cuando no llegue la lluvia, llegue la humedad. Y eso pues son elementos realmente negativos y adversos que
que juegan siempre en contra de los que nos dedicamos al mundo de la cocina. Por tanto, cada día hay un reto en cocina, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo damos la vuelta a este plato, que ayer no salió a la temperatura que queremos, vamos a intentar mantener, bueno, pues incorporamos luego también recursos nuevos, ¿no? Este año metimos dos calentaplatos, ¿no? Aquí también hay que reconocer el trabajo de los camareros, del equipo de sala, porque lo que yo bueno para uno no es malo para otro, porque para luego para trasladar, ¿no? Claro. Lo que ya el plato de cocina a la mesa del comensal también se les ven y se les desea, ¿no? Por tanto, bueno, ya un reto, pero ya un reto muy dignificante y un reto con el que jugamos y con el que también pues nos presta, ¿no? Y bueno, nos presta en el sentido de que te pon la sangre a furrular y te mantiene lógicamente vivo pues el trabajo y sobre todo la cabeza, ¿no? E intentar hacerles cosas lo mejor posible. Aquí voy a daros la enhorabuena a ti, que ya sé que lleves bregando años por ello, Israel, que también lo tiene muy normalizado, y bueno, David de Gustatio, porque por fin pudimos tomar vino asturiano en Bocamina. Sí. Costó, yo llevo repugnando años ahí, ya sé que no era por ti, que el precio luego también hay que... las cosas sí, que se vayan normalizando, pero... Exactamente. A ver, hay a que veces... pedíalo, Sí, totalmente de acuerdo contigo. Además... bueno, lo que siempre comentamos, yo creo que me conoces ya un poco, yo soy una persona muy autocrítica, ¿no? Es decir, que siempre hay que tener la crítica consigo mismo para no solo mantener, sino mejorar. Es decir, por bien que se fagan las cosas, yo nunca digo que la excelencia existe, ¿no? De hecho, yo que, como bien sabes, tengo otra faceta que es la de docente, ¿no? Y entonces parte de la... Sí, que la gente piensa que estás sacando muchas perras con esta, ¿eh? Estás haciendo duro, ¿eh? Y tú, no, como si no tuviera que trabajar de otra cosa. Exactamente, ¿no? Claro. Es decir, que parte del alumnado, bueno, pues dime que soy tremendamente exigente, porque yo siempre digo lo mismo, los 10 no existen, ¿no? O sea, no existen para mí, no existen absolutamente para nadie. Es decir, la excelencia no lleva una palabra que forma parte de mi vocabulario, ¿no? Precisamente porque entiendo que todo es mejorable y que todo, aunque esté bien fecho, ya es susceptible de sacar mayor rendimiento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, coincido plenamente contigo. Había cosas que antes comentábamos, ¿no? La incorporación de otros espacios industriales, pero también la mejora en lo que es la parte gastro, ¿no? Tanto pues el diseño, la confección, el desarrollo de los diferentes platos y también los maridajes, ¿no? Es decir, lo habíamos intentado en otros momentos, por diferentes circunstancias no nos fue posible, pero en esta edición otro de los grandes logros precisamente, y eso es atribuible, y desde aquí también le quiero dar las gracias, no solo por eso, sino también por la su colaboración, la su coparticipación y también por ser otra de las mentes pensantes del proyecto Bocamina, que lle David González Fernández Prada, David Gustatio, ¿no? Más conocido, sí. Porque también en esa cabezonería y en ese tesón que él siempre ponga a todas las cosas, pues también la incorporación del vino asturiano al mestizaje líquido, ¿no? de Bocamina, pues era uno de los objetivos y al final también se consigue, ¿no? Claro. Bueno, y ya para acabar, acabas de decir que estamos trabajando en Bocamina, planta 8. ¿Qué me vas a contar de esto? Bueno, pues... hasta tú como Mayra Gómez Ken, hasta aquí puedo leer y ya mira, está. David, como bien te decía, sabes, y sabes que no soy una persona de decir mentiras, que lo que digo a veces no digo todo lo que puedo, obviamente, porque hay cosas, como bien comentamos, tienen que formar parte del secreto hasta que realmente se pueda contar por muchas cosas, ¿no? Porque yo no soy tampoco de contar cosas que después no lleguen a buen puerto. Yo creo que eso de generar falsas expectativas a la gente parece que es un gran error por parte de todo el mundo de quien lo hace. Yo no me identifico con ello y no lo voy a hacer, ¿no? Pero las pocas cosas que puedo contar y porque ya hay una base sólida que te permite precisamente tener una garantía de que eso pueda salir adelante. Y Bocamina Planta 8, que ya estamos trabajando con ello, yo creo que va a haber una incorporación también realmente interesante desde el punto de vista de esa experiencia, digamos, tecno-emocional, con componentes artísticos, ¿no? Aunque tiene el eje fundamental de desarrollo, la parte gastronómica, pero sabes que hay otras variantes, otras vertientes que también son ejes complementarios. Yo no digo
complementarios. Yo creo que son también ejes prioritarios. Todos los Sí, ejes sí. de Bocamina son prioritarios, no solo Sí. la cocina, sino todo lo que ello conlleva. Y estamos trabajando en una incorporación artística Estrella. fusionada, en este caso, con la cocina directamente. Vale. Y que tiene, como no puede ser menos, al carbón como protagonista. Guay. Yo creo que una de las cosas que podemos adelantar, y otra de las cosas que sí también podemos contar, y que estamos en ello, y que seguimos haciendo esa tarea de investigación, ¿no? Esa labor de escudriñar determinados rincones insólitos y descubrir cosas realmente interesantes que forman parte de ese ser, forman parte de esa identidad, de esa memoria y de esa historia minera que tan orgullosos estamos de ella. Bueno, pues estaremos atentos a las redes sociales para ver cuándo sale Bocamina Planta 8. Yo quiero darte la enhorabuena. Disfruté muchísimo de la séptima y voy a estar ahí dando ya la tecla para sacar entradas para la siguiente. Un abrazo fuerte, muchas gracias, amigo. Un abrazo, David. Un abrazo.